Vamos a hablar ahora lo que a grandes rasgos, ¿sí? El impuesto a las utilidades de las empresas. Los sujetos pasivos del UE a manera de recuerdo. ¿Quiénes son? Las profesiones liberales u oficios, primero, ¿verdad? Después están los no obligados a llevar registros contables. Y por último, los obligados a llevar registros contables dentro de los sujetos pasivos. El IUE, ¿quiénes son los profesionales liberales u oficios? En la normativa está en la ley 843, el decreto supremo 24051, que les pedí que me lean, ¿no? Resoluciones de normativas de directorio que no voy a redundar. Profesiones liberales u oficios del IUE, podemos hablar qué grava utilidad presunta. El ejercicio que vamos a hacer ahora, que se los coloqué en su plataforma, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la utilidad presunta? El artículo 47 de la ley número 843, el texto ordenado que se los pasé, es el que nos habla de esto, ¿sí? En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá sin admitir prueba de lo contrario que la utilidad neta grabada será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos, deducidos del IVA declarado y pagado durante la gestión a declararse. Lo vamos a ver en forma práctica. Ustedes, futuros contadores, que también van a aperturar su BID mínimamente, ¿verdad? Si no se inscriben a un colegio, ¿no? De profesionales que, un consejo, ¿no? Entonces, la utilidad neta grabada que veremos, ¿verdad? Que será equivalente al 50% del monto total de los ingresos. Luego les voy a explicar más claramente con un ejemplo práctico, como la practiquita que les pasé. ¿Cuál es la utilidad presunta? Entonces, dicho de otra manera, va a ser la mitad, ¿no es cierto?, del 87%, porque en la diapositiva anterior nos decía, ¿no?, que se tiene que deducir el 13% del IVA. Entonces, del 87%, la mitad va a ser el 43.5%, dicho de otra manera, ¿verdad? Sigamos hablando de las profesiones liberales u oficios, ¿no? El inciso C del artículo 2 y 3 del decreto supremo 24051, que es el que nos habla sobre esto. Personas naturales que ejercen, ¿quiénes son? Profesiones liberales, oficios, en forma independiente, ¿verdad? Incluyendo a quienes, a las notarías de fe pública, a los oficiales de registro civil, a los comisionistas, factores administrativos, corredores de comercio. Y los martilleros o rematadores, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar? ¿Quiénes no pagan las actividades de profesionales con relación de dependencia? No, si tú eres profesional, como les hablaba hace rato, ingresas a trabajar a una empresa como dependiente, ¿verdad? No vas a pagar, ¿verdad?, el IUE en calidad de profesional independiente. Pero ahora, ¿qué están haciendo las alcaldías, los gobiernos, las gobernaciones? Están contratando, ¿verdad?, en calidad de, si alguien me ayuda, en calidad de qué están contratando, Alejandro, ahora, un consultor en línea, consultor externo, etcétera. ¿Por qué? Para que tú factures, ¿verdad? Y no tengas relación de dependencia. ¿De qué se está librando esta nueva modalidad que se ha hecho, ¿no? De la seguridad social, ¿no? De pagarte tu aguinaldo, tu indemnización, las cargas sociales, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Entonces, ¿quiénes no pagan? Los profesionales con calidad de dependencia. Auditores, abogados, arquitectos, médicos, plomeros, todos ellos están dentro, ¿sí? De cuando se paga el IUES, y todos estos van a pagar el 31 de diciembre. Ustedes cuando saquen su NIT van a pagar al 31 de diciembre. Del 31 de diciembre se cuenta los 120 días, ¿verdad? Al igual que una empresa comercial, tienen que presentar su impuesto a las utilidades de la empresa y su respectivo formulario 510. ¿Qué más? Es anual lo que les acabo de decir, ¿no? 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal.
Sigamos hablando sobre las profesiones liberales u oficios, que es lo que vamos a hacer hoy día, la practiquita. El formulario 510, que es anual en base a los registros de sus libros de ventas, IVA y otros documentos. Por ejemplo, les selecciona de distinta categoría Newton y Newton específico la administración tributaria. Un ejemplito, en el caso de los Newton, se debe enviar libro de compra de ventas IVA de manera mensual, ¿ya? Depende cómo te categorizan, ¿no? En el caso de otra categorización que te hagan, te envías libro de compra-ventas de manera anual, ¿ya? Necesito siempre tener mucho cuidado cómo te categoriza la administración tributaria. El formulario 110 también, ¿por qué? Porque tienes que presentar un detalle de facturas por tus gastos personales de toda la gestión, ¿sí? En el formulario 110, que mediante el módulo Facilito se envía, se van a registrar todas tus facturas de compras y o gastos personales, cualquier gasto personal que no hayas declarado en tu formulario 200, cabe decir, ¿no es cierto? Cuando tú facturas algo, tienes ya un débito fiscal, ¿no es cierto?, en la obligación de pagar, que te vas a compensar con qué, con tus facturas, pero tú como profesional, un ejemplo, como contador, ¿con qué facturas te podrás respaldar? ¿Qué actividad? No tenemos mucho, ¿no? Cursos, ¿verdad? Diplomados, podría ser material de escritorio, eso en tu formulario 200 para que se logre compensar con tu IVA crédito fiscal. Me dejo entender, ¿verdad? De ahí, de todo eso, solo esos, ¿no? Que tengan que ver con tu actividad grabada, como habíamos visto desde el primer año, ¿no es cierto? Siempre con la actividad grabada. Pero, ¿qué más te dice como profesional independiente? Que aparte de eso, cualquier otro gasto que tengas, puede ser por ropa, pasajes, etcétera, que no tenga que ver con tu actividad, puedes respaldar al final del año, o sea, dicho de otra manera, hasta abril, 120 días después de tu cierre de gestión, que es en diciembre, ¿verdad? Puedes respaldarte mediante formulario 110 con cualquier gasto personal, pero que esté a tu nombre. Me dejo entender. Todo eso puedes compensar hasta el 50% del impuesto determinado por concepto de impuesto a las utilidades a las empresas en el formulario 510. Lo vamos a ver en forma práctica para que me entiendan. Ya, entonces está comprendido esto, ¿no es cierto? Los gastos personales te sirven en el formulario 110 para compensar hasta el 50% del impuesto determinado. Y si tú pagas fuera de tiempo, ¿no es cierto? O sea, no fuera de tiempo, sino que tú cumples con tu declaración, pero no tienes el dinero para pagar el IUE, en una boleta de pago en 1000 es donde pagas, ¿no? En la fecha ya con actualización de valor, intereses, etcétera. ¿Qué más podemos hablar? La alícuota. ¿Cuál es la alícuota? Es de todo IUE, ¿verdad? La alícuota es el 25%, pero ¿cómo sé para las profesiones liberales u oficios, o sea, profesionales independientes? ¿Cómo llegamos a calcular, cómo calculo el pago del impuesto de profesionales independientes? Vamos a ver, sobre el monto obtenido de la utilidad presunta, vamos a aplicar la alícuota del IUE, que es el 25%, ¿no es cierto? Desde el primer año sabemos eso, lo que constituye la suma a ser pagada por concepto de este impuesto. De esta cantidad, la mitad puede ser descontada con el crédito fiscal contenido en sus facturas y la otra parte debe ser cancelada en efectivo obligatoriamente, lo que les decía, ¿no es cierto? La mitad del impuesto determinado puede ser descontado con las facturas que tengas por gastos personales de todo el año, ¿sí? Que no tengan que ver con tu actividad específica. Sigamos viendo la determinación de la utilidad imponible, cómo se llega. Vamos a ver, ¿no? Con ejemplitos y con la descripción. En el punto 1 vamos a poner que sea 100 bolivianos, ya el ingreso percibido. En el punto 2 de eso tienes que descontarle el 13%, porque se supone que tú como profesional independiente has facturado, ¿verdad? Tienes que descontar ese 13% que tú has declarado en el formulario 200. De ese 13% te va a quedar 87, ¿verdad? Bolivianos, descontando el IVA. Va a ser tu total ingresos netos. Pero ¿qué dice la ley? De esto, solo la mitad del 50% es base presunta, como ingreso presunto. O sea, 43 bolivianos con 50 centavos, dicho de otra manera.
De esos 43 bolivianos con 50 centavos, recién me vas a sacar el IUE, que es el 25%. El 25%, si ustedes me calculan, les va a salir 10.88, que es el impuesto determinado. ¿Qué nos decía la ley? Puedes compensar hasta la mitad con facturas de gastos personales, ¿verdad? O sea, hasta 5.44, la mitad del impuesto determinado, compensas mediante el formulario 110, y la otra mitad sí o sí es impuesto a pagar. Si tú tienes la mitad con facturas de gastos personales, en este caso 5 bolivianos con 44, se compensa, solo vas a pagar 5 bolivianos con 44. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende, jóvenes? Hagamos este ejercicio entonces, que se los pasé en su plataforma. ¿Qué dice? Profesionales independientes, práctica número 2, ¿no? El arquitecto Javier Méndez nos dice que con NIP número terminación 1, dedicado al diseño arquitectónico, le presenta a usted como contador especializado, ¿verdad? La siguiente información con respecto a su movimiento económico de la gestión 2020, ¿no? Tú ya el 2021, ya hasta abril tenías que haber hecho este cálculo, ¿no? Nos dice que tenemos conceptos, ingresos facturados por operaciones habituales, por su trabajo, ¿no es cierto? 628.970. Pero además este arquitecto había tenido otros ingresos que alquila, ¿no es cierto?, en su casa, sus departamentos, será por 36.650. Gastos facturados declarados en la compensación del IVA. ¿Qué significa esto? Que ha sido declarado en el formulario 236.200 bolivianos. Y facturas por gastos personales, formulario 110 por 200.000 bolivianos. Nos dice que determinemos el impuesto a pagar y llenemos el formulario 510 respectivos, ¿sí, jóvenes? Entonces pasemos a determinar su impuestito. Yo por razones de tiempo ya tengo en Excel algo subrayado, ¿sí? ¿Qué voy a poner? Me estoy colocando aquí, jóvenes, me voy a colocar una columna que sea, que diga, que nos diga total de los ingresos de la práctica, ¿verdad? Que nos dice el importe neto. Y me dice primero, ¿qué tiene el arquitecto? Tiene primero ingresos facturados por operaciones habituales, ¿verdad? ¿Cuántos sus ingresos facturados por operaciones habituales, por favor, jóvenes? 628.970, dice. 628.970, gracias. ¿Qué me dice? Tú cuando facturas, ¿qué tienes que descontar? El IVA, ¿no es cierto? El 13% que declaras en el formulario 200, ¿estamos de acuerdo? ¿Y su neto cuánto va a ser? Restando el IVA. Se comprende lo que estoy haciendo. Cualquier duda, pregúntenme. Esto en su vida profesional van a tener muchos de estos casos, jóvenes. ¿Qué otro ingreso tengo? Tengo ingresos respaldados, ¿no es cierto?, con recibos de alquiler, otro ingreso, porque todo ingreso tengo que declarar, ¿verdad? ¿Cuánto es mi ingreso respaldado con recibo de alquiler? Si alguien me puede dictar, por favor. 36.650, licenciado. Gracias, Talía. De eso también, ¿verdad? En el formulario 200, yo ya he declarado cada mes el 13% sobre su neto. Ese va a ser mi ingreso, ¿verdad? El neto siempre, jóvenes. ¿Ya? Hasta acá se comprende lo que estoy haciendo. Sí, licenciado. Hagamos sumatorias entonces de todas las columnas. Total ingreso, total IVA y los netos, ¿sí? Por razones de tiempo ya lo estoy haciendo un copy, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la ley? De este ingreso, jóvenes, se los voy a pintar más. De ese ingreso, tengo que sacarle utilidad presunta. ¿Cuánto me dice que es utilidad presunta la ley? 50%. El 50%, ¿verdad? Siempre. Entonces, ¿cuánto va a ser el 50%? 289.544,70. Redondeado, por favor, Alejandro. 545, ¿verdad? Porque eso voy a declarar. Sí, se comprende entonces la utilidad. Dice, una consultita. Dígame. En este caso, en la utilidad presunta, ¿tendríamos que manejar montos enteros?
Es mejor para que coincida con nuestra declaración jurada. Ustedes saben que los formularios de declaraciones juradas es sin decimales, ¿verdad? Sí, licenciado. Es por eso que yo estoy manejando con montos enteros, pero ya depende de cada uno. Si vos quieres, ya tu declaración jurada lo vas a redondear, ¿sí? Yo prefiero directamente comenzar con el redondeo. También Y hizo al la poner decisión. ¿Alguna el otra pregunta, jóvenes? al poner el formulario tiene que ser redondeado igual. Siempre, ¿no? Siempre es redondeado. Los formularios de IVA, los formularios que presentas a impuestos nacionales, a la administración tributaria, jamás con decimales, ¿verdad? Siempre tiene que ser redondeado al inmediato superior o al inmediato inferior. ¿Ya? En el caso de lo que poner el impuesto al valor agregado, ¿Ya? sería los 86.530,60 tendría que ser como un 31. Es 86.531 tendríamos que poner en el formulario. Mm, Pero el IVA directamente te lo calcula. Ahora, ¿no es cierto que es de manera virtual? Tú ingresas vía internet, tú pones solo el total de tu ingreso, digamos, en la casilla, en el rubro 1, y automáticamente te calcula. En el rubro 2, igual de tus compras, automáticamente te lo calcula. Vamos a tratar de hacer, si nos da un tiempito, una declaración de formulario, ¿sí? Para que vean que automática, claro que para manera didáctica, ¿qué hacemos? Les enseñamos con formulario llenando, calculando, ¿verdad? Para que sea más comprensible. Entonces, de esos 50%, ¿verdad? Desciende la utilidad presunta. ¿Qué tengo que sacar? Me dice sobre la diapositiva que hemos hablado ahora. El impuesto a las utilidades de 100, ¿verdad? Que es el 25%. ¿Cuánto había sido el 25% entonces de 289.545? 72.386. Eso, jóvenes, de esa utilidad presunta, jamás se olviden, de esos de 100 sacamos, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos dice la ley? Que de este impuesto determinado, yo ese impuesto hasta su mitad puedo compensar con gastos personales, ¿verdad? Lo que quisiera decir, ¿cuánto? O sea, de esto, entre 2 46.193. con 13. ¿Ya? ¿Eso qué significa? O podemos redondear directamente como estoy redondeando, que sería 36.193, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esto voy a pagar sí o sí, este importe, ¿no es cierto? Pero su otra mitad voy a compensar. ¿Con qué? En el formulario 110, con gastos personales, o sea, que no tengan que ver con mi actividad económica, ¿verdad? Con si soy arquitecto, con la construcción, si soy contador, con mi material de escritorio, con mis libros que compro, etcétera. Con mis facturas de gastos personales. ¿Qué me dice la práctica? ¿Por cuánto tengo facturas de gastos personales? 200.000. Por 200.000. ¿Qué significa? Que estas facturas nunca han sido declaradas, ¿verdad? En formulario 200, nada. ¿Por qué no habré declarado en formulario 200 estas facturas? ¿Alguien que me diga? Porque son gastos que no están relacionados con su actividad. Eso, no están relacionados con la actividad económica, ¿verdad? Me sirven para el anual, ¿ya? El 13% tengo que sacar de eso. ¿Cuánto será de los 200.000, el 13%? 26.000 bolivianos. Ahora, esos 26.000 bolivianos, ojo, esto es lo que compenso. ¿Ya? Eso es lo que voy a compensar. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi pruebita? Tengo 26.000 bolivianos, ¿verdad? ¿Cuánto es la mitad que tengo? 36.193, ¿sí, jóvenes? Sí, La mitad de esto, no del impuesto del 25%, que hasta la mitad puedo compensar. ¿Se comprende lo que estoy haciendo? Entonces, ¿cuánto voy a compensar? Si tengo 26.000. ¿Cuánto voy a pagar? ¿No es cierto? Voy a pagar 10.193. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto voy a venir a sumar acá a los 36.193 que sí o sí pago.
¿Cuánto será mi suma? Entonces, lo que voy a pagar por impuesto. ¿Se comprendió, jóvenes, cómo se hace el cálculo para profesiones liberales u oficios, profesionales independientes? Este importe es lo que sí o sí voy a pagar. ¿Sí? ¿Qué significa? Debo hacer desde el principio. Importe neto, ¿no es cierto? Siempre menos el IVA, porque se supone que estos ingresos yo he declarado ya en el formulario 200, ¿verdad? ¿Qué más? De esto, el 50% del importe neto va a ser utilidad presunta. Hemos sacado el 50% de los 579,089,40, ¿sí? Es redondeado para el formulario. El UE va a ser de esa utilidad presunta su 25%. Pero además la ley nos dice que de ese impuesto a las utilidades, la mitad, el 50% puedes compensar con facturas de gastos personales, lo que hemos hecho, ¿no? La otra mitad sí o sí vamos a pagar. Sí, hemos compensado, habíamos tenido facturas por gastos personales por bolivianos 200,000, su 13%, 26,000, ¿verdad? Esos 26,000, esos 13%, jóvenes, vamos a compensar a la mitad, ¿verdad? Y solo nos alcanzaba para compensar hasta un valor de 26,000. Tenemos un valor de 10,193 que no es compensado. Y sumamos a la otra mitad que sí o sí pagamos, y lo que pague este arquitecto de nuestra práctica va a ser 46,386 bolivianos. ¿Se comprende? Sí, licenciado. ¿Por qué no habré tomado en cuenta en el cálculo? Porque estos gastos ya han entrado, pues ya has compensado con tus ingresos, ¿verdad? Con tu 13% de débito fiscal con crédito en tu formulario 200, ¿sí? Cuidado que alguna vez tengan y me estés volviendo a meter como gasto personal un gasto que ya has declarado en el formulario 200. ¿Se comprende? En este caso, le dicen, esos gastos serían los gastos que están relacionados con nuestra actividad económica. Eso es, y tú ya los has introducido Declarado, ¿no? en el mensual, ¿verdad? En el formulario 200. Entonces pasamos a llenar el formulario 510. Los datos de cabecera, como les digo, uno al colocar el NID, el usuario, la contraseña, directamente les va a jalar todos esos datos. ¿Qué tengo que hacer? Me dice acá, ingresos percibidos ejerciendo la actividad profesional u oficio y otros ingresos grabados. ¿Cuánto es, jóvenes? Voy a sacar de acá, ¿verdad? ¿Cuánto es mis ingresos? 665,620. Eso, Alejandro, gracias. Eso es lo que voy a llevar, ¿verdad? 665,620. Ya, ¿qué me dice aquí? Impuesto al valor agregado declarado y pagado. ¿Cuánto habíamos declarado? 86,530,60, ¿verdad? 86,530. Con 31 sería. Gracias. 531. Sí. ¿Qué me dice después? Total ingresos grabados, el neto, ¿verdad? Que yo he calculado acá. ¿Cuánto es? 579,089. Eso, ¿No? 579. Igual es que con 40 lo redondea. No Todo creo, ¿no? redondeado. Formulario siempre es redondeado, nada con decimales, ¿sí? Ay, Nunca. ay, Todo ay. es redondeado a formularios 200, 400, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice? 50% de los ingresos grabados, me dice, del código 1016. ¿Cuánto es el 50%? 289,545, ¿verdad? Estamos todos Sí, acá, lo que hemos calculado, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice el formulario? Utilidad imponible, me dice. ¿Qué es lo que me dice? Que el código 1016 menos el 710, siempre y cuando el código 1016 sea mayor. ¿Cuál es mi utilidad imponible? Si alguien me dice, entonces, simple es esta, ¿verdad? De 579,089 menos 289,545.
544, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Ahora veamos lo que me dice la liquidación del impuesto. Me dice, impuesto determinado, 25% de código 1025 de este. El 25%, ¿cuánto había sido? Por favor, me lo sacan. 72.386. Eso. $386, ¿no? Si yo veo mi práctica, ¿verdad? Siempre todos los formularios nos da. Ahora, ¿qué me dice? Crédito fiscal, me dice. Código 693, rubro D del formulario 110, ¿sí? Hay un formulario 110 que se envía por el módulo del facilito, que es el de gastos personales que les he hablado, ¿sí? Me dice máximo hasta el 50%. La pregunta de su compañero de hace rato, ¿verdad? Si tenía más de los 36,000 de la mitad, nada, solo hasta el 50% tengo que colocar acá. En ese caso, ¿cuánto tengo? 26,000, ¿verdad? En mi formulario 110, esos 26,000 tengo que colocar acá. ¿Qué más me dice? Puedo tener pagos a cuenta en declaraciones juradas anteriores, no me voy a meter en eso, ni boletas de pago. Directamente me voy a ir a la casilla 996, donde me dice saldo definitivo a favor del fisco. ¿Qué tengo que hacer? Restar la casilla 909 menos la 547. Si me dicen cuánto es. 46.386. 46,386, ¿verdad? Si yo veo y comparo, estamos todo nos cuadra, ¿verdad? El formulario con la forma que les he enseñado a calcular.